Hola, buenas a todos. Después de algún tiempo sin subir ningún vídeo en este canal y en base a que ya he cambiado de moto en referencia a algún vídeo que he subido, pues voy a empezar a subir sobre este modelo. En concreto es una Suzuki V-Strom DL800 TE. Ya veis que es la de radios, que viene con llanta 21 y llanta 17 atrás. Y me decanté por este modelo en relación a la Bandit que tenía antes, por postura de conducción, versatilidad a la hora de hacer las rutas. Pues bueno, me permite meterme por pistas y acceder a sitios que antes era inviable o por lo menos muy complicado meterse. Ahora mismo tiene sobre unos 6.000 kilómetros, o sea, ya he probado a fondo esta máquina y os puedo decir que va muy bien. En cómo está el mercado, bueno, hay mucha variedad y bueno, eso ya va a disposición de las necesidades y gustos de cada uno. Yo este modelo en concreto, pues ahora mismo estoy muy contento con ella. Y nada, solamente presentarlo en este vídeo y deciros que iré subiendo algún vídeo en concreto de pues partes que he puesto a mayores, como pueden ser los faros auxiliares. Ya lleva una pantalla Puig que es más amplia. Las ruedas ya no son las de origen, porque se han cambiado las de origen, son unas Dunlop. Estas vienen siendo unas Metzeler. Son mixtas, claro está. Se cambiaron en relación a un posible fallo que traía el neumático trasero. Ya llevo casi la totalidad de los kilómetros con estas. Y bueno, iremos aclarando dudas en relación a neumáticos, el comportamiento de moto, algunas opciones como vienen siendo los faros auxiliares. Ya veis, tiene un soporte para el teléfono de la marca Quadlock. Y aquí bajo el asiento, pues bueno, tiene un relé electrónico para las conexiones, como puede ser de los faros, una alarma que viene ahí incluida también, para no gestionar todo ese cableado directamente a la batería. Y poco más. Este es así un pequeño vídeo de presentación y cualquier duda, cualquier comentario. Una cosa que también se me olvida, el scotoiler que lleva automático de engrase. Cualquier duda, pues le iremos comentando. Me podéis preguntar sin problema ninguno. Yo, dentro de lo que pueda, o haremos una prueba y miraremos a ver cuál es un comportamiento en concreto de lo que pidáis. Nada más, ya iré subiendo más vídeos y os dejo con estas vistazas y hasta otro día. Venga, un saludo.